Hola, hola, soy Sofía Oviedo, mentora de investigación cualitativa. Este video es una serie del curso taller Publica tu artículo científico ya. Una serie de 5 videos en el que te enseñaré, compartiré el mapa, el paso a paso para escribir tu artículo científico y que esté listo para publicar usando lo que tienes. Si ya tienes tu tesis terminada o publicada, y quieres que brille en el mundo académico, quieres compartir tu aporte académico, entonces tienes que hacer un artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Un artículo se llama científico porque comunica conocimiento nuevo o significado basado en evidencia, obtenido mediante el uso de métodos sistemáticos para tu investigación. Si ya tienes tu tesis, es como si ya hubieras cocinado una gran cena, pero para convertirla en un artículo científico no necesitas servir todo el banquete, solo el plato principal, bien presentado, con lo esencial y lo más sabroso. ¿Cuáles son las características de un artículo científico? Tiene un propósito investigativo claro. Busca responder a una pregunta o problema basado en objetivos específicos. Se basa en una evidencia verificable, ya sea empírica, datos, teórica, análisis conceptual o documental, revisión de fuentes. Debe mostrar cómo se llegó a los resultados. Utiliza un método sistemático. Puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto, pero debe estar bien explicado para que otro investigador pueda comprenderlo, repetirlo o contrastarlo. Debe estar escrito con lenguaje académico, preciso. No es literario ni emotivo. Usa un estilo claro, objetivo y sin ambigüedades. Tiene una estructura reconocible. Título, resumen, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Puede variar ligeramente según la revista. La revista académica a la que vas a publicar te va a dar un formato. Está orientado a la comunidad científica o profesional. Se publica en revistas académicas, bases de datos o repositorios evaluados por pares. Es susceptible de ser evaluado críticamente. Otros expertos pueden leerlo, valorarlo, cuestionarlo, utilizarlo como base para nuevas investigaciones. En cambio, tu tesis, ¿cuál es la diferencia? Tu tesis es mucho más extensa, está muy detallado, pero tiene bastantes aspectos. Un artículo científico condensa. De aquí vas a saber exactamente cómo vas a convertir tu tesis en un artículo científico. Tienes resultados cualitativos de tu tesis, pero tu artículo aún no ve la luz. Tranquilo, tranquila. No necesitas escribir algo perfecto desde cero. Te voy a mostrar cómo usar lo que ya hiciste para empezar tu artículo científico sin restricciones, sin miedos. No tienes que usar todo lo que hiciste en la tesis. Es como preparar una receta rápida con lo mejor que tienes en el refri. Toma esos resultados más sólidos, lo que más se repitieron, los que conectan con tu objetivo principal. Empieza ahí. O sea, en tu tesis quizás tienes muchos resultados que tienes que hacer un artículo científico, elegir el principal o los principales resultados. Y esos resultados los vas a conectar con su objetivo. Ahora no quiere decir que esos resultados tal cual necesariamente lo vas a usar. Tienes que mejorar, tienes que revisar mucho más literatura. Recuerda, un artículo científico va a ser revisada por expertos en el tema de investigación, también expertos en metodología, y va a ser publicable, ¿sí? En una revista a la cual
Tú vas a elegir. Tiene que ser mucho más rigurosa para que tu tesis, para que pueda y logre ser publicada. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar tu artículo científico? Tienes que elegir, ya te dije, los resultados clave, un resultado o varios resultados. Cada hallazgo debe encajar con una pregunta. No queremos un revuelto, ensalada de ideas. Tienes que tener una historia coherente. Es como que armes un rompecabezas, entonces el resultado y el objetivo debe encajar. El o los resultados elegidos debes conectarlo con su o sus objetivos. Entonces, todo artículo científico no es igual. ¿Qué tienes que hacer? Hay tipos de artículos científicos, los artículos de investigación y los artículos de revisión. En este caso vamos a ver los artículos de investigación. Tienes que definir el tipo de artículo. Es como si tuvieras tu casa. Tienes tu introducción, el porqué de tu estudio, metodología, cómo lo hiciste, resultados y discusión, lo que encontraste y lo que significa. Y las conclusiones, lo que recomiendas. ¿Sí? En general, la tesis tiene todo ello, ¿no? Pero en la tesis está mucho más extenso, mucho más amplio, tiene muchas categorías, varios análisis que se derivan unos de otros. En cambio, en el artículo que he dicho, tienes que elegir uno o los más importantes resultados. Eso los conectas con con los objetivos respecto a esos resultados y luego tienes que revisar más literatura, otra literatura más relevante para que sí o sí llegue a ser publicable. Entonces también tienes que crear una estructura que ya es conocida y es simple. No edites mientras escribes, ¿no? Primero tienes que darle forma. El primer borrador, ahí vas a hacer ideas. Luego después la pules cada parte. Poco a poco vas avanzando. Un artículo, a diferencia de una tesis, tiene menos páginas. Puede ser 15, 20, 25 páginas. Entonces tienes que escribir en modo borrador, no perfección. ¿Ya? Tienes que revisar tu artículo más sólidos, interesantes o repetitivos. Repetimos los pasos, elige tus resultados claves. ¿Qué hallazgos responden directamente a los objetivos? Eso va primero. Es como que tienes unos ingredientes en tu refri. No necesitas todos los ingredientes, solo los que hacen sentido para esa receta concreta. Dos, tienes que conectar cada resultado con un objetivo. Es como que unes unas piezas de un rompecabezas. Si tienes más de un objetivo, tienes que agrupar los resultados que lo responden. Así te enfocas y evitas divagación. Tienes que definir el tipo de artículo. En este caso, en este curso, taller, se va a ver el artículo científico. Entonces, depende de eso, voy a la estructura del artículo. Y tienes que tener una estructura simple. Título, al comienzo va a ser un título provisional. Resumen, introducción, qué problema abordas, por qué es relevante, metodología breve, resultados más discusión, conclusiones. A veces en las conclusiones está la discusión o a veces en los resultados solamente va a resultados y hay otro capítulo de discusión. Eso depende de la revista. Entonces vas a escribir en modo borrador. No edites mientras escribe, edita las ideas en orden, luego ya pules, mejoras. Vamos a ver un ejemplo del artículo científico a partir de tu tesis. Es una tesis publicada de la Universidad de Granada del año 2024. Análisis cualitativo de las percepciones y atribuciones en población penitenciaria y propuesta de intervención. Esta tesis está en la web, está publicada, por eso la podemos usar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Tienes que elegir, busca esta tesis o a partir de tu tesis sigue estos pasos.
Vas a buscar el resultado principal. Identificas el resultado o los resultados principales. En este caso, en esta tesis, el resultado principal es que se explora las percepciones y atribuciones de personas privadas de libertad respecto a su situación y las posibles intervenciones. Uno de los resultados clave, ¿cuál es? La identificación de cómo los internos atribuyen las causas de su encarcelamiento a factores externos, como el entorno social y las circunstancias de vida, más que decisiones personales. Ya, entonces eso vincúlalo de tu tesis, busca cuál es tu resultado principal o los principales. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Es vincularlo a tus objetivos que estén relacionados a ese resultado. En este caso, el objetivo vinculado es analizar las atribuciones que las personas privadas de libertad hacen sobre las causas de su situación penal. Luego, esos objetivos están relacionadas a estas categorías. Categorías y cada categoría, como es una investigación cualitativa, tiene dimensiones. En este caso, la categoría principal es atribuciones causales sobre la situación penitenciaria. ¿Cuáles son las dimensiones? Factores sociales percibidos como causantes, factores personales reconocidos, influencia del entorno y contexto de las decisiones. Esta es una categoría principal, ¿sí? La tesis tiene otras más categorías, otras más dimensiones. ¿Por qué elegí estas categorías? Porque están relacionadas con el resultado y en consecuencia con el objetivo. Y de acuerdo a eso, vas a sugerir, vas a tener un título sugerido para el artículo. Podría ser Percepciones de internos sobre las causas de su encarcelamiento en una prisión española. Entonces, de acuerdo a esta tesis, análisis cualitativo de las percepciones y atribuciones en población penitenciaria y propuesta de intervención, podemos hacer un artículo. Identificamos su resultado principal, conectamos con sus objetivos relacionados, lo conectamos con la categoría y dimensiones y entonces vamos a hacer un copy-pega, no, vamos a buscar más otros artículos para leer, para pulir más esos resultados que obtuvimos en esas categorías en la tesis, lo pulimos de una manera más. ¿Por qué? Porque va a ser revisada por jueces, por personas expertas en ese tema. De acuerdo a su evaluación, va a ser publicada. Y por supuesto, no necesariamente cuando es publicada, ya, para ser publicada no necesariamente ya te van a decir que está aprobado. Puede salir que esté aprobado, puede ser aprobado con observaciones a levantar o desaprobado. Entonces, por eso, para que sea aprobado, para que tenga probabilidad de ser aprobado, o por lo menos tener observaciones para levantar, pues tienes que hacer una revisión más rigurosa de investigaciones al respecto. No basta que vas a copiar tal cual como ya está en tu tesis, no, porque esto tiene que tener mucha más calidad que tu tesis, si es que tuvo calidad tu tesis, ¿sí? Ya. Entonces, la tesis es como la imagen de la izquierda, ¿no? ¿Sí? Tienes todo un banquete, tiene su plato de fondo, tiene su postre, tiene su bebida, tienes todo. Es detallado, amplio la tesis, ¿sí? Y está enfocada más para ser liberada, para ser mencionada ante un jurado, para que sea evaluado ante un jurado académico con el fin de que tengas un título o grado profesional. En cambio, la imagen de la derecha, un artículo es como un plato gourmet, súper condensado, solo con lo esencial, con lo más detallado, más, más exquisito que se va a mostrar. Y un artículo está enfocado a que
a que sea criticado, a que sea utilizado, a que sea aplicado por expertos de ese conocimiento al que tú has estado enfocado, al que tú has aportado tu conocimiento. Entonces, ¿cuál es la pregunta que te hago para esta primera sesión? ¿Me podrías decir qué es un artículo científico con tus propias palabras? Suscríbete a este canal, compártelo con lo que creas, con los quienes creas que les puede ser valioso. Dale un like y sigue atento a los próximos videos de esta serie del curso taller. Publica tu artículo científico ya.